Hola, muy bien. Aquí estamos. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Psicología y Nueva Humanidad. Hoy estaremos continuando con las entrevistas para aportar a este momento único de despertar espiritual y expansión de conciencia en estos tiempos donde se exige que todas las disciplinas, profesiones y sobre todo aquellas más ligadas a la salud se adapten, crezcan y trabajen interdisciplinariamente. La nueva psicoterapia requiere de una visión integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, y de este trabajo interdisciplinario. Hoy tengo el gusto enorme de entrevistar al doctor Gabriel Castelo, médico psiquiatra de orientación antroposófica, entre otras cosas, y por ello, a modo de resumen, el currículum de Gabriel, que ahora nos va a contar un poco más en detalle, da cuenta de puntos focales, como que es médico egresado de la UBA, realizó un curso universitario de medicina familiar, es médico especialista en psiquiatría, egresado de la UBA y también de APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentina. Tiene un posgrado en trastornos de personalidad, patología límite y narcisista en SAPSI, que es la Sociedad Argentina de Psicotrauma. También un posgrado en tratamiento de patologías vinculares. Es miembro del equipo de desmanicomialización, una palabra compleja, pero ya de por sí, en sí misma dice todo, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, en el ERIC, que es el equipo regional de intervención en crisis. Es también ex miembro de la Fundación Integra, que es una fundación para el diagnóstico individual y social, que realiza también tratamiento e intervenciones complejas en adicciones y policonsumo de sustancias. También Gabriel es ex director médico de la comunidad terapéutica Modelo de Minnesota, es médico antroposófico, es profesor del Instituto Cruz del Sur de Pedagogía Terapéutica y profesor del Instituto Centro Vertical de Terapia Artística. Así que bueno, muy bien, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Con todo gusto estoy acá y con el deseo de aclarar un poco qué significa esto de la psiquiatría antroposófica. Excelente, excelente. Te agradezco obviamente este espacio y bueno, en todo esto de este proyecto del canal para estos momentos tan necesarios, esto de ir vinculándose con diferentes profesionales, de diferentes disciplinas, enriquece mucho personalmente y bueno, con vos ya veníamos hablando y preparando un poco también esta entrevista y ya de por sí ese ida y vuelta, ese intercambio, ya en sí es lindo, ¿no? Y te enriquece y bueno, se termina de cerrar con la realización de esta entrevista. Así que, excelente. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Gabriel, bueno, como para partir desde algo, para no meternos ahora ya tan de lleno con todos los temas relacionados a la psiquiatría de orientación antroposófica, más los otros de tu experiencia, siempre me gusta arrancar con un relato, ¿no? De una breve historia personal de cómo llegaste a donde estás, cómo te acercaste no solamente a la psiquiatría de orientación antroposófica, sino a todo ese camino de tu currículum que te llevó a tener esa preparación, ¿no? Bueno, bárbaro, sí. Bueno, yo eh, siempre tuve muchas preguntas, desde niño ya. Y bueno, leí en algún momento que, o sea, más ya de más grande, que Steiner planteaba que, bueno, que había que ser lo suficientemente valiente para tener las preguntas y dejar que estas preguntas fluyeran en uno hasta que uno encuentra eh, bueno, la punta del ovillo de estas dudas, ¿no es cierto? Bueno, así fue que ya en la adolescencia sentía como una especie de deseo de conocer más de lo que aprendía por una especie de inconformidad, porque uno intuitivamente sabe que las cosas no son
solamente lo que uno ve. Entonces, más o menos a eso de los 24 años y por relaciones también, por una amiga, me llegó los primeros libros de antroposofía. Más o menos esa edad. Y a partir de ahí uno lee, pero no entiende demasiado, entonces se llena más de preguntas. Pero fue un gran disparador para confrontarme a mí mismo también, qué era lo que estaba necesitando y cómo lo podía encontrar. Así también se presentan como crisis interiores de lo que es y de lo que uno necesita saber y de lo que uno quiere de sí mismo. Entonces, en la medida que fui avanzando en investigaciones, porque realmente he leído de todo, desde literatura hasta filosofía, tenía contacto con la psicología, había hecho ya más o menos cuando estaba estudiando, tenía, digamos, como estas preguntas que volvían y volvían. Entonces, mientras yo hacía la carrera de medicina, leía medicina energética, me había introducido en lo que es el psicoanálisis, había empezado a leer algo de filosofía, hasta que alrededor de los 28 me decidí a hacer terapia antroposófica. Qué casualidad, ¿no? Justo a los 28. Sí, más o menos por ahí fue. Bien, ¿no? Con esto de que uno no le tiene que tener miedo a las crisis, porque las crisis a uno lo enfrentan a un cambio, entonces en la medida que uno va afrontando el cambio, va llegando estas respuestas a estas preguntas que uno tiene. Bueno, así que mi introducción fue por ahí, por la psicología antroposófica, que bueno, me tocó un ser humano excepcional, que todavía hoy tenemos contacto, podría decir que fue como una madre espiritual, que se llama Cristina Beth, es una psicóloga de mucho... La conozco. Y bueno, a partir de ahí también seguí ya empecé a leer mucho más antroposofía, todavía no me había recibido, y cuando me empiezo a profundizar, empecé a entender un poco más y empecé a tener más inquietudes todavía, pero seguí el lineamiento más dictado por Steiner, ¿no? que plantea que, bueno, que uno tiene que atravesar la medicina o la ciencia materialista para después introducirse en lo que es más lo que, en mi caso, la medicina antroposófica. Entonces hice un trayecto bastante intenso con todo lo que es la medicina alopática. Todo lo que son esta pregunta que yo tenía, que cómo estaba ligada la psiquis al cuerpo, que no encontraba la relación, porque bueno, desde el psicoanálisis es un punto de vista, desde la psicología en general tenemos varios puntos de vista, y bueno, me empezó a picar el bicho de la psiquiatría. Pero bueno, para llegar a la psiquiatría tuve que hacer un camino en la clínica. Entonces hice esta formación cortita de medicina familiar, porque ya tenía este concepto de la integralidad. Entonces buscaba un poco aprender desde la integralidad. El sistema, ¿no? Claro, claro, cómo el ser humano se mueve en su cosmovisión, ¿no? Las enfermedades tienen mucho que ver un poco con el pasado, con el presente o con planteos del futuro. Entonces, la medicina familiar en ese momento me pareció que era interesante porque tenés todas las edades y todas estas interacciones. Para eso ya había hecho un tiempo psicología social.
porque también eso me introdujo a la sociología, leí sociología. Y bueno, avanzando en eso, cuando empecé psiquiatría, con todo el entusiasmo, me encontré también en crisis, porque no respondía a Claro. las que yo tenía. Pero bueno, era algo que había que transitar, ¿no? Y bueno, cuando terminé psiquiatría, lo hice en hospitales generales, no fui a monovalentes, porque también me interesaba más la amplitud. En un hospital monovalente uno ve todo, patología psiquiátrica dura, Claro. o muy, las patologías son muy rígidas, muy poco trabajables. No es que uno no lo tiene que ver, porque eso lo ve en el hospital general, pero el hospital general tiene una variedad que no tiene un hospital monovalente. Claro. Hice todo esto y bueno, en la medida que, según las épocas, hay patologías que empiezan a aparecer en función de la cultura de la época. Y bueno, ahí me encontré con, digamos, con toda esta variabilidad que vivimos hoy, desde trastornos de personalidad hasta autismo, eh, adicciones, que es, digamos, como la patología bastante ligada a la época, y bueno, ahí empecé a intervenir un poco más con todo ese bagaje de conocimientos que ya tenía. Y bueno, cuando termino todo esto y hago una experiencia intensa, bueno, ahí me animé a hacer medicina antroposófica para un poco cerrar todo esto y encontrarle digamos, encontrar una visión profunda para llegar un poco a la espiritualidad, al componente esencial del ser humano. Para eso me ayudó la filosofía que había leído antes y Claro. muchísimo el planteo de Steiner. Claro. Más o menos un camino de este tipo. Perfecto, perfecto. Y en la medida que fuiste haciendo este camino, después te acercaste como a la profundización digamos, de la especialización de la psiquiatría, digamos, antroposófica, o cómo te acercaste puntualmente a esa etapa. Bueno, acá en Argentina, bueno, el tema es así. Hay planteos, cuando uno estudia psiquiatría, que tienen que ver con el alma, pero el alma no está explicada o no está abordada desde este concepto de alma, sino que es muy descriptivo todo. Si bien hay psiquiatras que fueron brillantes, empezando por Jung, empezando por muchos otros, y también la historia de la psiquiatría marcó un camino, bueno, no salía de lo que es la visión materialista de la vida. Claro. Excepciones, ¿no? Pero Jasper fue alguien que se acercó un poco a un concepto espiritual y terminó siendo filósofo. Pero bueno, me fui acercando de a poco con esta pregunta de, bueno, cómo la voluntad está ligado al psiquismo, cosa que no encontraba la respuesta en la psiquiatría, y cómo la espiritualidad se manifestaba en la vida. Eso uno no lo entiende. Bueno, la antroposofía me dio Esa respuesta. esa respuesta, ¿no? Y por el otro lado, bueno, acá en Argentina nosotros hemos tenido visitas de psiquiatras antroposóficos, y en mi caso, fue un camino muy autodidacta. Y bueno, a través de la medicina antroposófica encontré, leyendo psiquiatría antroposófica, un poco el puente para poder hacer tratamientos, pero bueno, hay que conocer la medicina antroposófica, qué es lo que ofrece, como para poder entender cómo uno lo puede aplicar a la psiquiatría.
Así que fue un camino bastante autodidacta. Está bien. Y si vos tuvieses que definir qué es, ¿no?, la psiquiatría de orientación antroposófica, eh, ¿qué palabras le pondrías con todo este contexto que venís comentando? Y bueno, un poco la definición de Steiner que dice ¿cómo se llama? Lo espiritual en el hombre y lo espiritual en el cosmos, tiene mucho que ver porque uno empieza a abrir una serie de conceptos que de otra manera no hubiesen llegado. Claro. La psiquiatría antroposófica tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con este tránsito que hace el alma durante la vida, con todas sus metamorfosis, bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta que la psiquiatría más, tanto la antipsiquiatría como la psiquiatría clásica, no tenía mucho en cuenta. Si bien el psicoanálisis aportó bastante en cuanto a lo que es lo evolutivo, lo psicodinámico, la psiquiatría no lo tiene muy presente porque lo ve muy desde lo físico, que si bien es verdad, es física, la enfermedad más psiquiátrica, más dura, digamos, yo diría que todas alteraciones psíquicas tienen que ver con lo físico. Era el planteo de Freud también cuando él quería descubrir las modificaciones del cerebro o lo neuroquímico del cerebro y cómo afectaba la conducta. Bueno, la medicina antroposófica aporta una amplitud y una profundidad que no se encuentra en otras disciplinas, ¿no? Claro. Que si bien son útiles, porque tampoco podemos defenestrar todo esto, al contrario, fue parte de la evolución, de la comprensión de las cosas, o del ser humano. Hay muchas disciplinas dentro de lo que es la psiquiatría, la psicología, que se pueden integrar dentro de una mirada antroposófica, teniendo en cuenta los primeros años de vida, teniendo en cuenta la biografía, teniendo en cuenta, bueno, todas las terapias antroposóficas. Uno tiene una amplitud mayor de intervención y de comprensión ya sea de los conflictos, ya sea de las enfermedades. Perfecto. ¿Y cómo desde esta visión, ¿no? ¿Cómo atendés vos a un paciente desde esta visión? ¿Cómo se diferencia del trato digamos, de la psiquiatría tradicional o de la medicina tradicional? ¿Cómo es esa visión holística que tiene la psiquiatría antroposófica? Bueno, yo trabajé dentro de lo que es un sistema teniendo en cuenta que la enfermedad es multicausal. Desde el inicio hasta todo su desarrollo, ¿no? Entonces, el abordaje en general es múltiple. Lo primero y principal son los primeros 3 septenios de vida, y un poco también tener en cuenta los antepasados, más o menos hasta la 4ª generación. Hay una relación entre estas generaciones o conflictos o características hasta de enfermedades físicas y la enfermedad o cómo se da esto en los primeros 3 años de vida. Y hay otro concepto que está muy desdibujado desde la psiquiatría tradicional o alopática, que sería qué es hacer psiquiatría preventiva. Claro. Que nunca eso está claro, pues sí se ve por el lado del arte, por el lado del despliegue del ser humano en todas sus áreas, pero bueno, no se comprende en profundidad. Y bueno, Steiner trae todo este conocimiento de lo que es la pedagogía y la pedagogía curativa, que trae nos trae la mirada de cómo se pueden llegar a formar predisposiciones o consolidar predisposiciones
pero también tenemos la oportunidad de prevenirlas. Fue así que Steiner tenía en su época de actividad y de tantas conferencias que ha dado, estaba rodeado de varios psiquiatras. Y también le han planteado que dé un curso de psiquiatría. Pero él no dio un curso de psiquiatría, si bien habla un montón de psiquiatría, pero no dio un curso específico de psiquiatría, dio un curso de pedagogía curativa. Ah, ajá. Entonces, la pedagogía curativa para chicos con dificultades en los primeros 3 septenios es la manera de prevenir y de integrar al ser humano para que a sus posteriores de sus 21 años tenga más recursos. Es una mirada más positiva. Claro. Y bueno, y la intervención se da por varios aspectos, ¿no? Entonces, volviéndolo al principio, la pregunta, Mm. bueno, las 4 generaciones anteriores son importantes, cómo fue el embarazo, el parto, el núcleo familiar, la característica del núcleo familiar, cómo fue la alimentación, tanto de la madre como del niño, en todos estos 3 septenios, cómo fue operando las distintas crisis biográficas en estos primeros 3 septenios, son lo que marca, digamos, qué va a pasar a posteriori, porque eso se va a ir transformando, metamorfoseando, y siempre hay oportunidades de intervenir, pero la gran oportunidad son estos primeros 3 septenios. Genial, Gabriel, una consulta. ¿Y solo en este análisis integral, solo involucra estos 3 primeros septenios o se van haciendo hasta el septenio en el que está la persona que va a consultar? Y bueno, es un proceso, ¿no? Y Ajá. también, digamos, como una observación dinámica de las cosas, o sea, qué es lo que está en primer plano. Okay. Entonces, en general yo atiendo lo que está en primer plano, pero eso me obliga a ir hacia atrás, a Claro, poder entender el presente. sin duda. Digamos, un abordaje como de varios lugares. Entonces, uno tratando de ser creativo en esto, de acompañar un proceso con... Yo le doy mucha importancia a la alimentación. Ajá. La alimentación fue variando a lo largo del tiempo, y hoy tenemos una alimentación bastante distorsionada, bastante muy alterada hasta de lo genético, Sí, por cómo se hacen eh, la producción en forma, sí, ¿cómo se como dice? masiva, Claro, industrial, quiere decir. claro. Entonces, bueno, eso nos trajo más enfermedades. Y toda, como también dije al principio, que es la psiquiatría es física, bueno, alteraciones de lo físico tienen repercusiones psíquicas y viceversa. Entonces uno tiene que ir, digamos, como acompañando esto para poder llegar a un equilibrio, ¿no? Un hombre sano es la persona que tiene esta capacidad de desplegarse, tiene autoconciencia, tiene proyectos, tiene dirección de su voluntad, tiene, digamos, como una intervención en la sociedad más activa. Y bueno, entonces, tratando de encontrar ese equilibrio, bueno, no alcanza, digamos, con una medicación. Hay que intervenir en varios niveles. Ujú. La mirada holística tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y Claro. también con esto de poder entender esta manifestación del alma, que es como una síntesis entre la vida que nos toca vivir, la vida cotidiana, y esto que trae uno como un tesoro espiritual, de cómo desplegar eso. Entonces,
trato de abarcar todo esto de la mejor manera que puedo, ¿no? Porque no es que lo hago yo solo, sino que formo equipo con psicólogos, con terapia artística, distintas disciplinas artísticas, esto de la alimentación, la utilización de medicina alopática que es necesaria, muchas veces para intervenir en procesos agudos o procesos crónicos, y la medicación antroposófica como para buscar todo este equilibrio que que estoy tratando de expresar, ¿no es cierto? En eso la medicina antroposófica amplía todo el arsenal terapéutico, pero mucho lo amplía. Perfecto, eso quería preguntarte ahora, que venía asociado a eso. ¿Qué diferencias hay entre la medicina tradicional alopática y la medicina antroposófica, ¿no? Y bueno, Son primero... muchas. Es una pregunta muy amplia. Nos puede llevar todo el Claro. resto de la hora que resta, pero bueno. Yo diría esto. Como dije antes, que no es la medicina alopática, que está vista desde el punto de vista materialista, no es para descartar, porque se han avanzado en muchas cosas. Entonces, el arte médico es hacer una síntesis lo suficientemente operativa como para salir de todas las situaciones que se presentan. Entonces, la diferencia es que la medicina alopática más la psiquiatría alopática está más centrada en el medicamento y en determinadas disciplinas psicológicas, y la psiquiatría antroposófica creo que entendió mejor el origen físico de las alteraciones psíquicas y el aspecto más, podría decir, energético, que el cuerpo, cómo el cuerpo interviene en todo lo que es la formación de la mente ordinaria, de la mente común, de esta mente originaria. Y a partir de ahí se abre todo este arsenal terapéutico de las distintas disciplinas, que también Steiner fue muy claro, fue muy profundo en este desarrollo, ¿no? De las terapias artísticas, de la psicología antroposófica, y también del aspecto espiritual. También hay que tener en cuenta esto que trae uno al mundo como componente espiritual o religioso, entre comillas, ¿no? Que están muy ligados a la tradición y a los ancestros. Así que bueno, eso a lo mejor es un poco la diferencia, hay muchas más, pero así sintéticamente. Sintéticamente. Y cómo, desde el punto de vista de la medicación antroposófica, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes, ¿no? ¿Y qué elementos tenés en cuenta vos para medicar a un paciente, digamos, bueno, armarle su propio plan, ¿no? de medicación? Toma agua, tranquilo. Es difícil de contestar esto, pero vamos a ver si Nos podemos logro, acercar. si nos podemos acercar. Desde mi punto de vista y de mi experiencia, cuando una persona tiene alteraciones psíquicas, de conducta, etc., también viene de la mano de algún grado de intoxicación del cuerpo. Uno de los primeros pasos que hay que hacer es poder adaptar una dieta que sea lo suficientemente desintoxicante como para mejorar el cuerpo, y eso se traduce en mejoría en lo que serían síntomas que son bastante comunes a todas las enfermedades, como la ansiedad, como Claro. varias cosas. Bueno, a partir de ahí, depende del caso, porque hay distintas maneras de abordarlo, desde el punto de vista
de la dieta, bueno, hay una actitud que uno tiene que tener de un rediagnóstico, porque un paciente que aparece de una forma, o con un diagnóstico, en la medida que uno va avanzando, lo ideal sería que cambie de diagnóstico, o sea, Claro, que se vaya modificando esta vaya como manifestación. evolucionando. ¿Va? Claro, entonces es Mm, como sacar, ¿viste? Las capas de la cebolla. mm, Es un poco así. Entonces, por otro lado, depende de la gravedad de la situación. Hay situaciones que necesitan, sí, una intervención alopática inmediata, claro. que son las enfermedades más profundas, Ujú. más difíciles de tratar, y sí que hay que acompañar en esto. Pero bueno, tenemos el gran arsenal de la medicación antroposófica, que está relacionada con esto de que nosotros somos seres humanos dentro de la naturaleza, y lo que hay en la naturaleza también está en el ser humano transformado en ser humano. Entonces, hay mucho en la naturaleza que son comprobados por la medicina más, digamos, comprobado la historia de la medicina por las distintas épocas, que son medicamentos. Un veneno te puede matar o te puede sanar de una enfermedad. Entonces, bueno, utilizando todo lo que es la, la medicación antroposófica, que está relacionada con los minerales, con los vegetales, y con distintos tratamientos de los vegetales con minerales, con alguna que otra medicación de origen del reino animal, bueno, uno puede intervenir eh, para empezar a equilibrar ese cuerpo, para que tenga una repercusión de mayor equilibrio en la mente, que esa es una vía, es la vía del médico. El médico entra por el cuerpo, Claro. pero tenemos la vía del psicólogo, que entra por el alma y trabaja con el alma, y después tenemos la vía del sacerdote también, que no nos tenemos que olvidar, que Mm, es gran ayuda, ujú, que nos puede ayudar a poder equilibrar todo este desequilibrio. ujú. Hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son heredadas, y desde el punto de vista antroposófico, bueno, si son heredadas, puede ser que yo tenga un gran desafío, y tenemos que ver qué pasó con ese yo en los primeros 3 septenios, si pudo o no dominar esas tendencias. Esas tendencias después pueden llegar a transformarse en enfermedades, como un destino, o sea, como algo para superar, algo Claro. futura. Como un aprendizaje, ¿no? Porque claramente Claro, también la enfermedad viene a nosotros para eso, ¿no? claro. Después tenemos enfermedades que pueden, eso sería como algo que uno trae al mundo, Ujú, ujú. destino. Después tenemos otro tipo de enfermedades que son tipo culturales, que tienen que ver con la educación y con la cultura familiar. Ujú. Determinadas tendencias, características familiares, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el yo se va incorporando a lo que es o sea, en el alma y en el cuerpo, en todo ese periodo de los primeros 3 septenios. Todo esto está también fundamentado desde el punto de vista científico, materialista, pero la mirada más profunda antroposófica nos hace comprender las cosas desde una manera más amplia, ¿no? Claro. Entonces, ese yo que se va incorporando, la pregunta es, bueno, ¿sí? ¿A dónde está? Bueno, va Mm, despertando de a poco, de afuera para adentro. Entonces, el entorno que rodea al niño, y ya sea escolar, y muy importante familiar, va generando tendencias favorables o desfavorables. Entonces, ese ámbito también es muy importante para lo que después en el futuro puede ujú, transformar en una tendencia patológica o en una enfermedad. ujú. Mm,
Entonces el abordaje y el entendimiento de todo lo que es esto también es como un factor determinante en el proceso a posteriori, ¿no? En los septenios a posteriores. Y después también tenemos una tendencia que, bueno, depende de la fortaleza interior, puede o no transformarse en una enfermedad. Y la característica son o sea, la enfermedad característica son las adicciones. Ajá. Pudiendo haber tenido a lo mejor unos 3 septenios ideales, podemos decir, sí puede transformarse en una enfermedad, que de hecho es eso, ¿no? Porque fue creciendo esa tendencia, fue consolidándose esa tendencia, y después el mismo consumo de sustancia puede llevar a una enfermedad psiquiátrica de las más clásicas, la psicosis, etc. Ajá, ajá. Otra mirada en relación a todo esto, y ahí interviene la cultura social, o sea, cómo una Claro, sociedad favorece o no el desarrollo del ser humano, y, digamos, le facilita eh, construir su identidad. Bueno, tal ahí cual. tenemos distintas instancias que pueden llegar a ser eh, tendencias patológicas que se consolidan después en una enfermedad psiquiátrica. Tal cual, y a veces pareciera ser como que la sociedad que hoy nos toca vivir, ¿no? Tan hipermaterialista en muchos aspectos, más allá de que ahora yo estoy viendo un despertar, ¿no? Muy fuerte, interno, y de una inclinación y una necesidad espiritual muy grande también, siempre, o al menos históricamente, estuvo asociado con un entorno muy exigente a nivel materialista, ¿no? A nivel de ese éxito, donde muchas veces cuando nos identificamos con nuestro yo inferior, necesitamos tener más logros en el afuera y sentirnos más exitosos materialmente, o con títulos o lo que fuese, y esa presión, ¿no? de ese deber ser de la sociedad, se vuelca muchas veces como potenciador de ese consumo de sustancias para querer dar más, para ser más competitivo, para estar un poco a tono con lo que la afuera me exige. Sí, sí, es así, pero podemos considerar que estamos en una época como, por un lado, de apertura, pero por el otro lado también que esa apertura no es fácil, No, porque hemos tenido, lo podemos considerar como verdaderos ataques al desarrollo humano. La, o sea, esta adicción la podemos ver desde el punto de vista de los medicamentos, de la alimentación, del consumo de sustancias, naturalizar el consumo de sustancias. Bueno, todo eso hace que nos genere una resistencia para la verdadera autoidentificación con mi propio ser. claro. Entonces, bueno, es una etapa, por un lado, que hay grandes posibilidades del desarrollo humano, pero por el otro lado también venimos de todo una historia, ¿no? Que se fue consolidando en cuanto a estas limitaciones. Y Totalmente, totalmente. también Y hay que ahí, tenerlo en cuenta en la entrevista psiquiátrica, claro. en el Sí, abordaje tal cual, tal cual. Y a eso lo que iba, lo que quería agregar a lo que estabas comentando, que coincido plenamente, le da también una oportunidad, ¿no? Dentro de estas dos, si querés, podemos hablar de dualidades, esos dos mundos, ¿no? Que hoy se puede ver, por un lado, un despertar, una necesidad interior muy grande de muchos, pero por el otro lado parece ser como que hay otra tendencia, ¿no? De anquilosarse aún más en el materialismo, en la superficialidad. Y lo importante de todo esto es transmitir que eso depende realmente de uno, ¿no? De nuestro libre albedrío. Principalmente somos nosotros que tenemos que de alguna manera definir hacia dónde queremos ir. Y por primera vez creo que se da esa instancia donde verdaderamente estamos en un momento de empoderarnos y de elegir qué realidad quiero vivir. Por supuesto que muchas veces hay casos graves como los que vos mencionás, que no tenés mucha elección porque primero tenés que salir de esa zona roja
para encontrarte con tu voluntad intacta y ahí decidir desde un lugar de libre albedrío. Pero bueno, son casos donde se van tratando con una mirada holística, y a partir del momento de amesetamiento o de equilibrio sí se da la posibilidad de apertura para decidir qué mundo cada uno quiere vivir, pero tiene que ver con esto, con lo que vos mencionás de esto, ¿no? De cuando se empieza a equilibrar, bueno, decidir qué quiero hacer yo y hasta dónde estoy dispuesto a hurgar hasta abajo. Vos nombraste algo clave, que yo también lo vengo mencionando hace un tiempo, que tiene que ver con el cambio en la alimentación, ¿no? Y, y eso muchas veces lo vemos, que a la gente, a la gran mayoría, ¿no? A los que no transitaron este camino, y que como todo está muy bien, porque tenemos que respetar que cada uno está en el lugar donde tiene que estar, en el estadio evolutivo que tiene que estar, no hay mejores ni peores que nadie. Pero muchas veces, bueno, y sí, no quiero dejar de comer carne todos los días, no quiero dejar de, no sé, tomar gaseosas todos los días, fritos todos los días, comidas rápidas todos los días, ¿no? Y hay una cuestión asociada a la voluntad que tiene que estar como en ese límite que pueda concientizar que ese cambio lo tiene que llevar a cabo. Porque son costumbres muy difíciles de erradicar, sobre todo desde el punto de vista de la alimentación, y haciendo un pequeño cambio en la alimentación, vos lo dijiste, automáticamente lográs una mejora en muchísimos ámbitos, solo con un cambio en la alimentación. Eso a nivel físico, ni hablar si hablamos de la alimentación, de nuestra forma de pensamiento, que tiene que ver con todo lo que nos invaden los medios de comunicación, las noticias negativas. Esa es otra dieta que es tan importante como la orgánica, que es importantísimo llevar para lograr un estadio de equilibrio, ¿no? No sé cómo lo Sí, ves. sí. Sí, no, aparte de esto, ¿no? De la alimentación, que también es una cuestión cultural y que a veces es difícil desacostumbrarse o hacer un cambio en esto, pero sí comprobamos que es saludable hacerlo, el cambio. Eh, Hay otro tema importante para mí relacionado con los primeros años de vida y con lo que es digamos, podemos decir, la psiquiatría preventiva. Bueno, en psiquiatría tradicional hablamos del aparato sensoperceptivo, que es cómo el mundo se mete adentro de nosotros, cómo a través de los sentidos el mundo entra. Nosotros tenemos, digamos, como esos dos componentes, una afuera y una adentro. Construimos nuestra interioridad y en función de cómo los sentidos descifran lo que está afuera, ¿no? Entonces, para tener un sano discernimiento, cuando uno logra el juicio a los 21 años y después la madurez del juicio, tiene mucho que ver con esto, cómo construir mi interioridad y cómo se construyó este aparato sensoperceptivo según la psiquiatría tradicional. Bueno, ese elemento es muy importante en cuanto al contacto real con la vida, ¿no? El niño entra en contacto real con la vida cuando tiene un contacto real con la naturaleza. Real en cuanto a tocar, meterse, experimentar, percibir, todo esto, ¿no? Entonces vemos hoy, también por una cuestión cultural, que el uso de los medios de comunicación, la computadora, la tablet, los juegos electrónicos, hace que el chico quede como paralizado frente a una realidad virtual, o sea, a través de una pantalla, no es un contacto real. Y esto es muy importante para después, porque esos sentidos que uno no usó y no desarrolló, quedan de alguna manera atrofiados, y eso tiene una repercusión psíquica en cuanto a la formación del juicio, en cuanto a cómo interpreto yo la realidad, etc. No digo que no haya que tener contacto con los medios electrónicos. El tema más importante es en qué momento, ¿no? Y bueno,
quería agregar esto en el sentido que también interviene en la formación de la mente común, en la mente que usamos todos los días. Y también altera lo que es el desarrollo de la interioridad. La interioridad se desarrolla por afecto, cariño, calor, etc. Eso es otro alimento, como decías, ¿no? Otro alimento. Ujú. Tan importante como el alimento físico en sí Claro. mismo, Ujú. que va construyendo todos los elementos que necesita el alma para manifestarse. Y decimos alma cuando hablamos de pensar, sentir y voluntad. Sentimiento. Claro. Estar bien, sentir bien y tener una voluntad fuerte, unida en una coherencia. Cuando se rompe esa coherencia, ahí aparecen, digamos, todo este tipo de enfermedades, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto que también es cultural, que también es como una especie de ataque, porque Sí. cada vez se le ofrece al niño, cada vez a edades más tempranas, cuando más tiene que estar en contacto directo con el mundo. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, que también influye en lo que es las enfermedades psiquiátricas a posteriori. Porque es distinto tratar a un niño que tratar a un adulto. Ujú. La diferencia está en que el niño está en formación, y esa formación es un acople de distintos sistemas importantes del organismo, el sistema metabólico, el sistema rítmico, el sistema neurosensorial. Eh, eh, Eso se va desarrollando en esto, necesitamos 21 años para esto. Claro. ¿Y para qué? Igualmente el cerebro sigue creciendo hasta los 25, 24, 25. Pero el tema es este. ¿Para qué se necesita todo esto? Bueno, para que el alma se pueda manifestar sanamente, y digamos como el corolario final es una auténtica claridad de juicio. Que este juicio, porque ¿qué decimos? Cuando una persona está con una enfermedad psiquiátrica decimos, bueno, perdió juicio. Bueno, ¿a dónde está el tema? Bueno, es que ese juicio, en la medida que se fue desarrollando, que se desarrolla a finales de la adolescencia, desde los 15, 16 hasta los 21, bueno, necesitó todo lo anterior en buen cuidado como para que este juicio se pueda manifestar sanamente. Que son las personas que pueden interpretar correctamente la realidad y puede tener una conducta que sea creativa, que le ayude a resolver lo que se va presentando como conflicto, como decisiones, como proyectos de vida. Bueno, eso es un verdadero ataque en este sentido, ¿no? Que debilita eso que tanto necesitamos, que es el pensamiento, es un juicio correcto. No quiere decir que no se lo pueda adquirir a posteriori, porque uno puede trabajar sobre esto desde sí mismo, como autoeducación. Claro. Pero esa educación depende un poco de uno en la medida que va desarrollándose, pero mucho del entorno. Entonces la pregunta es, bueno, si las enfermedades psiquiátricas han aumentado, si el consumo de ansiolíticos y de sustancias como adicciones o de psicofármacos aumentó tanto, bueno, nos interpela como generación a ver qué estamos haciendo para ayudar a nuestros niños a que realmente sean personas plenas. Ahí yo creo que nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo. Totalmente, totalmente. ¿Lo vemos? ¿En qué lo vemos? En todas estas conductas distorsivas de la sociedad. También lo vemos ahí. Entonces es una época en donde a través de nosotros, del autoconocimiento y de la reflexión, tenemos que trabajar esta creatividad de ver de qué manera podemos mejorar la vida de los niños. Totalmente. Y esto que vos mencionabas, de estas sintomatologías de ansiedad, ¿no? Que bueno, yo
también lo veo en el contexto del consultorio, pero me gustaría que vos dieras tu visión de cómo tratás esos casos de ansiedad, ¿no? Hoy en día, desde un punto de vista de algún trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, cuando a vos te llega, ¿no? desde alguna derivación de un psicoterapeuta que está haciendo un proceso terapéutico y te hace una consulta interdisciplinaria, ¿no? Y cómo vos vas viendo la evolución de ese paciente desde la mirada y la medicación antroposófica. En el contexto de ansiedad, solo en este caso. Bueno, yo siempre digo que la ansiedad en psiquiatría es como la fiebre. O sea, hay muchas patologías que tienen ansiedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar los motivos, ¿no? Por un lado es lo que decíamos antes, ¿no? Que la vida que estamos teniendo, que es una vida acelerada, muy materialista, muy ligada a los logros, muy ligada a lo mejor al dinero, porque también nos falta, bueno, está presente, digamos, como algo constante. Pero después hay que ver qué hay atrás de eso. Porque la ansiedad es un síntoma, pero a lo mejor no es una patología en sí misma. Si bien el DSM-4, puede decir trastorno de ansiedad, de angustia, etc. Bueno, sí, está bien, pero ¿qué hay atrás de todo esto? Puede ser una cuestión física, puede ser una cuestión anímica, puede ser una cuestión psíquica, puede ser una cuestión del entorno, puede ser un episodio, puede ser una tendencia, puede ser tendencia en cuanto a, o sea, una tendencia a enfermar. Y bueno, y todo nos retrotrae a esos primeros 3 septenios, como para poder entender qué pasa hoy. O sea, qué evolución tuvo esa situación para poder comprender hoy. Y después, bueno, depende de la gravedad también, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo es algo más profundo, más consolidado que una situación de ansiedad por un X motivo. Es distinto. Entonces, el abordaje es casi siempre el mismo, pero en cada persona es distinto. O sea, tenemos que encontrar esos motivos, o sea, qué es lo que está desencadenando la ansiedad. También lo podemos ver así a nivel muy global, muy general, que la alimentación actual, el exceso de azúcares, el exceso de, o sea, harinas, etc., bueno, lleva a una tendencia ansiosa hasta agresiva, te diría. Sí. Y carnes, ¿no? Sí, pero en eso hay que ver, ¿no? Porque hay personas que la necesitan y personas que no. Hay que evaluar la situación. No podemos así erradicarla. No estamos en condiciones todavía. Quizás en un futuro sí lo estemos, pero todavía hay que ver bien Cada caso. cada particular. Eh, pero, pero bueno, a nivel global, a nivel general, lo que vemos como intoxicación de noticias, lo que vemos como intoxicación de la situación social, económica, laboral, actual, lo que vemos como autoexigencia. Bueno, todo eso termina en un cuadro ansioso. Claro. Ahora, esa ansiedad puede tener distintas maneras de manifestación, desde dentro de un espectro, puede ser una ansiedad, como te decía antes, motivada por alguna causa específica que se puede resolver, o puede ser una ansiedad ya con un trastorno más consolidado, más profundo, en donde hay que hacer otro tipo de intervenciones. Bueno, en todo eso tenemos, la medicina antroposófica puede ayudar, eh, pero siempre tiene como un proceso más lento. Por eso hay que ver un poco el cuadro, cómo se presenta. Claro, claro. Primero tratar lo más importante.
Tal cual, porque eso que vos decís, al trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Entre la psicoterapia, entre el psicólogo y el psiquiatra, para que ese paciente pueda continuar con su proceso terapéutico, necesita entrar en una zona de amesetamiento, en una zona de equilibrio, para que la psicoterapia pueda, digamos, ejercer su influencia. Entonces, capaz que, como vos decís, si en ese momento es un episodio un poco grave, bueno, capaz que tenés que echar mano de alguna medicación alopática para llevarlo a un lugar de equilibrio y en paralelo sí empezar un tratamiento de medicación antroposófica, pero ya a partir de ahí, con esas dos, digamos, vertientes, también se logra la tercera del apoyo en el trabajo psicoterapéutico y ahí empiezan como a convivir en un estado de equilibrio. Claro, claro. Sí, o sea, desde el punto de vista del trabajo interdisciplinario, bueno, el psiquiatra trabaja mucho con el psicólogo, bueno, hay muchas causas de ansiedad física, por esto que estamos hablando. Uh-huh. ¿Y qué hace la ansiedad? La ansiedad como estrecha la mente. Esa mente no responde de una manera creativa al conflicto, tanto sea del mundo interno como de lo que le plantea el mundo externo. Uh-huh. Por producto de todas estas multicausas, va estrechando y va generando como un cuadro ansioso. Entonces, este cuadro ansioso no permite que la persona pueda elaborar con tranquilidad el proceso del pensamiento, de poder comprender, porque tiene más preponderancia el mundo externo o el mundo interno como presión, se instala algo en la mente, en donde la mente no puede responder, entonces ahí se desarrolla ese cuadro. Y bueno, sí, depende del caso, hay que ver cómo se aborda esto, ¿no? Y el hecho de que se pueda mejorar el cuadro ansioso, mejora la psicoterapia, Claro. la práctica de la psicoterapia. Uh-huh. Bueno, es ese trabajo, ¿no?, que hay que hacer en conjunto, además de la intervención de una terapia artística, por ejemplo, ¿no? Poder sumar a todo el equipo algún trabajo, depende del caso, algún trabajo artístico, que es muy importante, acompañar un proceso de este tipo con un aspecto artístico, porque lo que no sale por la palabra, que muchas veces no puede salir, Uh-huh. sale por el color, por la forma, por el sonido, por las distintas artes. Y eso ayuda un montón al equilibrio y también a la autoconciencia. Uh-huh. Entonces, es otro elemento importante a tener en cuenta dentro de lo que es la terapia. ¿Y cuando hablas de terapia artística, te referís a alguna en particular o lo que el No, a paciente... todas. No. A todas. Tenemos masaje rítmico, arte terapia, musicoterapia, eurítima, qué sé yo. Hay un montón hay veces hay que mover el cuerpo, a veces hay que estimular al alma. Depende del caso. Es como muy amplio, porque eso es difícil hablar de psiquiatría antroposófica, Claro, porque sí, sí, porque es muy a medida, digamos, muy a medida. claro, me llevó a tener en cuenta un montón de cosas que bueno, uno lo pone en juego en el tratamiento, Uh-huh. pero bueno, que implicó mucho tiempo de investigación Claro, claro, obvio, obvio. para llegar a una conclusión, a ver cómo poder intervenir, usarlo, Uh-huh. y experiencia, o sea, de qué es lo mejor, qué indicar. Es todo un trabajo, un largo trabajo. Sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, genial, Gabriel. Mira, como para ir ya más o menos cerrando, te quería preguntar dos cositas. Si vos tuvieses que hablar de 2, 3 tips así, algo cortito, ¿no? Que vos viste
en tu experiencia, la interacción con pacientes, y lo que vos ves hoy en relación a este escenario también digamos, de distopía que estamos viviendo. ¿Cuáles serían para vos esos 2 o 3 tips que tal vez alguien, para empezar en ese escenario de equilibrio, hoy debería tener en cuenta? Y después de eso, nada, las palabras que vos quieras para cerrar, si querés comentar algo así como de cierre. Creo que la forma de vida que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no?, que se fue incrementando en cuanto a tensión y en cuanto a desequilibrio de las personas, nos hizo perder el contacto con el deseo y nos hizo perder nuestros sanos instintos. Uh-huh. Ya desde un niño que está con una tablet y comiendo mal, ya se está atrofiando el instinto alimentario, el instinto de percepción del mundo, ¿no? Que todos los instintos parten de lo físico, de la formación del cuerpo, etc. Bueno, yo diría que esto de la diferencia de tratar a un niño, de tratar a un adulto, está vinculado con que hacer psiquiatría preventiva es mucho poder entender la dinámica de ese niño, qué es lo que trae, y también del entorno. O sea que lo que nosotros vemos en la sociedad lo tenemos también dentro de las familias. Claro. Bueno, tener en cuenta estas cosas, como por ejemplo, cuántas horas uno está adelante de la pantalla, qué es lo que mira, qué es lo que come, cómo mueve el cuerpo, cómo se conecta con su interior, cómo, por ejemplo, meditar, qué cosas uno lee, cómo alimenta uno su espíritu en ese sentido. Bueno, eso nos va llevando a el contacto con lo que somos nosotros como humanos. Salimos de ese contacto con todos estos vicios, ¿no? Mucha pantalla, poco movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso como ayuda a poder encontrarnos con nosotros mismos, que es un proceso también, porque eso no lo logramos de un día para el otro, sino es una propuesta que nos hacemos como, como un ideal, para alcanzar en algún momento nuestro eje. Bueno, esto es importante en cuanto a que no decaiga la voluntad en el momento que nosotros nos hacemos esta propuesta, que es lo que pasa hoy socialmente, que queremos todo rápido y bueno, es todo un trabajo que podemos hacer con nosotros mismos para poder detectar a lo mejor en dónde no podemos. Entonces ahí sí poder hacer una consulta o pedir ayuda, o proponernos nosotros mismos hacer algo que nos equilibre. Pero bueno, eso no lo tenemos tan en cuenta porque estamos muy exigidos por el afuera. Claro. Entonces, tanto una persona adulta exigida por el afuera, esa misma persona adulta que tiene un niño en su casa, que vive de la misma manera, que trae los mismos vicios, bueno, ahí hay que hacer, digamos, como un replanteo de todas estas cosas. Eso sería, digamos, como algo para tener en cuenta y para hacer nuestra propia prevención. Perfecto, perfecto. Bueno, genial, genial, Gabriel. Bueno, fue muy rico, no sé cómo te sentiste cómodo. Muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, preguntas muy interesantes y bueno, para hablar hay un montón, pero espero haber sido lo suficientemente sintético como para poder entenderlo. Yo vuelvo a repetir, es una síntesis de muchas disciplinas. Claro. En el futuro, lo que yo creo que se van a transformar las universidades, tendría que transformar la educación como la universidad, porque estamos
nos vamos formando después de recibido, buscando las respuestas a estas preguntas, abrevando de todo lo que vamos, con lo que nos vamos encontrando. Yo no digo de hacerlo sistemático, sino de hacerlo creativo. O sea, las carreras universitarias tienen que apuntar a esto, ¿no? A la curiosidad y la creatividad. Y así se van encontrando respuestas más amplias y dirigidas al ser humano, no a la persona que atiende, ni a una corriente psiquiátrica o psicológica. No es eso, sino es poder servir de la manera más eficiente. Hay una frase que no es de Steiner, pero es interesante, que dice: no se trata de tener la razón, sino de ser eficaz, de que uno está dando de sí lo mejor. Lo mejor. Así que yo creo que el camino es un poco ese, y hay que sostenerlo, porque bueno, nosotros a través de la actividad que hacemos, podemos cambiar muchas cosas. Sí. Y hay que Totalmente. creer que es así. Sí, totalmente. A veces el sistema es tan potente, tan presente, que a veces uno dice, bueno, no sé hasta dónde. Pero no. Por pequeñas cosas que uno puede hacer y ver esos cambios, yo creo que es como en algún momento se va a producir que una masa crítica de personas que están viendo las cosas de una manera diferente cambie el concepto de esta universidad rígida, dentro de teorías inamovibles. Bueno, yo creo que nos espera un futuro así. Ojalá Totalmente. que, Coincido, creo que es una época donde se están, digamos, terminando viejos paradigmas, estamos recién viviendo el comienzo de nuevos paradigmas en todos los órdenes, y no escapa nada, ¿no? No escapa ningún orden, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo médico, nada escapa a este momento tan distópico que estamos viviendo, donde hay mucha confusión, y toda esta confusión nos va indicando que es un momento de cambio. Así que, bueno, veremos cómo se va dando de acá a futuro. Mientras tanto, creo que estos espacios de intercambio, de ir convidando un poco diferentes formas de ver la medicina, la psicología, y las diferentes disciplinas, va ayudando a la gente a salir y a desgravarse de tantos años de estar como anquilosados con las mismas formas y los mismos tipos de respuesta desde todos lados, ¿no? Sí, hay un tema muy importante también a tener en cuenta, ¿no es cierto?, como un desafío personal, que bueno, esta formación que hemos tenido en la universidad, y desde el punto de vista materialista, nos hace egoístas. Nos hace querer tener la razón, querer dirigir nosotros. Bueno, y precisamente lo nuevo está en cómo uno puede coincidir con un grupo de personas, porque realmente ahí suceden milagros. Cuando hay una coincidencia y un buen intercambio, y esta confianza y esta entrega, bueno, un grupo así no hace un mismo tratamiento que una persona sola en un auditorio, o un grupo de personas que tienen un dogma, ¿no? Entonces, en un grupo tiene que haber esta creatividad y esto de que el grupo es más importante que yo, para poder hacer algo nuevo. En general, nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Personas que quieren imponer una manera de ver las cosas, o quieren sobresalir de alguna manera, que no digo que, o sea, no es una crítica, sino que es como un replanteo de cómo podemos hacer mejor las cosas. Bueno, socialmente esto es muy fácil de ver, ¿no? Tal cual. Está ahí a la vista.
Bueno, genial, genial, Gabriel. Bueno, nada, solo me resta agradecerte de corazón por este espacio, por este tiempo, por este intercambio. Dejar abierto, capaz que, bueno, nada, en un tiempo nos surge la posibilidad de compartir otras cosas y volvemos a generar también otro lugar como este, con otros temas, que hay tantos para ver en este escenario tan rico. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y estamos ahí en contacto. Bueno, muy agradecido, Damián, por este espacio. Contá conmigo para lo que seas. Seguramente a lo mejor hay dudas y preguntas que yo con todo gusto contestaría. No, no hay problema, al contrario. Excelente. Te vuelvo a agradecer la invitación. No, por favor, a vos. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Chao, Muchas Gabriel, muchas gracias. gracias a vos.